Buen día, mi nombre es Diego Roterano, estudiante de Ingeniería y Mantenimiento Mecánico del Instituto Universitario Politécnico Santiago Marín. El día de hoy mi presentación estará destinada a hablar sobre la introducción al fenómeno de la corrosión, asignatura que corresponde a la materia corrosión. Empezamos. Primero vamos a definir qué se entiende o qué es la corrosión. La corrosión es un proceso natural que ocurre cuando los metales reaccionan en su ambiente, en su entorno. Es un deterioro gradual de los materiales, generalmente causado por reacciones químicas con el oxígeno y el agua. La corrosión puede tener consecuencias graves, como el debilitamiento de las estructuras metálicas, la disminución de la vida útil en maquinaria y el daño ambiental como tal, en los metales, por supuesto. ¿Se considera un proceso químico? Sí, podemos decir o afirmar que la corrosión en los metales es un proceso químico, en el que el mineral se transforma en óxido. Es la respuesta a un ataque constante de sales, agentes atmosféricos, gases y o sustancias naturales orgánicas. ¿Qué causa la corrosión? O sea, la corrosión puede ser causada por diversos e infinitos factores, pero en general la exposición a la humedad, las altas temperaturas, el agua salada, los productos químicos y contaminantes, además el tipo de metal también, el tipo de metal y su composición también puede influir en la susceptibilidad a la corrosión. Por ejemplo, el acero inoxidable es menos propenso a la corrosión por tener contenido de cromo. Otro factor que puede contribuir a la corrosión es la presencia de microorganismos como bacterias y hongos. Estos organismos pueden producir ácidos y otras sustancias que aceleran el proceso de la corrosión. Como general, la corrosión la podemos encontrar en todas nuestras adyacencias, en todo entorno. Solamente hace falta que esta misma se genere, así sea por el diferente tipo de corrosión que pueden existir, que hablaremos más adelante. Efectos sobre los materiales. Bueno, la corrosión afecta principalmente a los metales, al hierro y otros metales. O sea, que el producto que se forma, se conoce en los metales, se conoce como herrumbre y tiene una menor densidad que el metal base, lo que provoca que este se desprenda de la superficie, facilitando la corrosión y continúe ocurriendo, consumiéndose el metal. Podemos ver acá cómo, brota lo que sería, cómo ocurre la corrosión en forma de herrumbre ciertas piezas metálicas. También lo podemos ver en procesos de pasivación. O sea, por otro lado, otro tipo de metales como el aluminio, el níquel o el cromo, los productos de la corrosión tienen una mayor densidad que el material base, formando una capa sólida y estable. O sea, en fin, podemos ver este proceso de pasivación en los aceros inoxidables, tomando como ejemplo. Ok, para empezar hablando de lo que son tipos de corrosión, o sea, hay muchísimos tipos, entre lo que está acá, la corrosión uniforme, la corrosión por picadura, la corrosión por fisura, la corrosión galvánica y la corrosión intragranular. Vamos a definir cada tipo de corrosión por separado. Empezamos hablando con la corrosión uniforme. Ocurre sobre toda la superficie del material de forma homogénea, deteriorándolo completamente. Este tipo de corrosión es el que mayor pérdida de material provoca, pero es relativamente fácil de prescindir y controlar, por lo que un accidente producto por este tipo de corrosión es muy inusual. O sea, como aquí en las imágenes alusivas, estamos viendo por lo menos una hélice o de un barco, una lancha, lo que sea que transporte este tipo de hélice, cadenas y todo esto, vemos como la corrosión es uniforme. O sea, como quien dice, pique y se extiende. Cubre toda esa área y bueno, por lo general eso se puede recuperar y puede volver a hacer nuevamente su funcionalidad. Otro tipo de corrosión está presente, por lo menos la corrosión por picadura, se presenta en materiales pasivados, debido a que las características geométricas del sistema existen una acumulación de agentes oxidantes y un incremento de pH del medio, lo que propina deterioro a la pasividad, permitiendo que la corrosión se desarrolle en zonas puntuales. La incubación de estas picaduras tenemos dos tipos, tipo macroscópico y tipo microscópico. El tipo microscópico está en la presencia de aniones agresivos y el tipo macroscópico está en la pila de reacción diferencial y está la disolución selectiva de fases activas. Por lo menos aquí estamos viendo en la imagen aquí mostrada cómo lo que sería este tipo de corrosión por picadura comienza por pequeñas picaduras en las cuales se va extendiendo hasta que se abre un agujero como este estilo y ahí, bueno, tendría que aplicar de otra manera para tratar de solventar o recuperar la función de ese metal. Por lo menos la corrosión galvánica. La corrosión galvánica ocurre cuando existe una unión física física o eléctrica, entre metales de diferente naturaleza, lo cual la presencia de un electrolito forma una cadena, una celda electroquímica, donde el material de menor potencial electroquímico es el que se corroe. Por lo menos aquí estamos viendo en estas imágenes cómo la corrosión ataca directamente a la plancha, como estamos viendo aquí. Por ser metales de diferente naturaleza, sucede este tipo de corrosión galvánica. Corrosión por fisura, o también lo podemos llamar corrosión por grieta, es muy similar a la corrosión galvánica, o sea, que se produce en zonas estrechas donde la concentración de oxígeno es mucho menor que en el resto del sistema, cuyo efecto induce que esta zona de menor concentración de oxígeno actúe como anodo propiciando el proceso de corrosión por fisura. Estamos viendo aquí, o sea, comienza por una fisura y, o sea, a falta de oxígeno, esta se va extendiendo hasta que se forma una fisura más grande y de ahí el metal ya está en una fase avanzada de lo que sería su tipo de corrosión.
Otro tipo de corrosión, y no menos importante, está la corrosión por cavitación. Ocurre en el sistema de transporte líquido hecho de materiales pasivados y por el cambio de presión en el sistema se produce un flujo turbulento que forma burbujas de aire. Estos flujos turbulentos también los podemos ver en bombas de agua o en bombas que transporten líquido o flujo. Aquí la imagen alusiva, bueno, estamos viendo lo que serían unas álabes que van en los motores. Estas, en las puntas, se está viendo el tipo de corrosión que es por cavitación, en la cual esos golpes de ariete o esas burbujas que a ellos impulsar, bueno, que están incrustadas en los impulsores, por supuesto, a ellos impulsar, se van deteriorando con el tiempo. Estamos viendo aquí cómo pasa de una pequeña corrosión a una más grave, como que dice. Ok, los factores que influyen en el proceso de corrosión están la acidez de la solución y la sal disuelta. Ya comentamos antes, la acidez no se refiere al pH de una solución, que puede ser, o sea, si el pH es menor a 7, se dice que la solución es ácida, y si es mayor, se dice que la solución es alcalina. Bueno, estos tipos de acidez influyen mucho en lo que sería la corrosión. Las sales disueltas, las sales ácidas diluirse en solución electrolítica, disminuyen su pH acelerando el proceso de corrosión. El efecto de acidez, algunos ejemplos de sales ácidas son el cloruro de aluminio, el cloruro de hierro y el cloruro de amonio. Otros tipos de factores están la concentración de oxígeno y la temperatura. El medio electrolítico puede acelerar o retardar el proceso de corrosión, dependiendo de la naturaleza del material. Para este caso, materiales ferrosos, al aumentar la concentración de O2, aumenta la velocidad por corrosión. Y la temperatura, experimentalmente se ha demostrado que un aumento de temperatura de 2 grados centígrados incrementa el doble de la tasa de corrosión aproximadamente. Otro tipo muy importante de factor que influye en la corrosión es la velocidad del flujo. El sistema, bueno, se ve mucho en el sistema de transporte de fluidos, por supuesto. Al aumentar la velocidad del flujo del medio, por lo general aumenta la tasa de corrosión, debido a que permite que las sustancias corrosivas alcanzar y atacar en las zonas que aún no han podido ser afectadas. Y otro sería evita en cierta medida la formación y la acumulación de capas resistentes a la corrosión. O sea, por el movimiento y la velocidad con el que van estos fluidos dentro de una carga, es muy difícil que se cree una capa que proteja el metal. Entonces, por ser con velocidades variadas, estas no crean esa capa y en la cual se va corriendo más metal. Ok, hablamos ahora de lo que es la importancia de la corrosión. O sea, la importancia de la corrosión se refiere al estudio de la corrosión permite presidir el comportamiento a largo plazo de los metales, basándose en ensayos breves, y se requiere, por supuesto, un conocimiento implícito en este proceso de corrosión. Como ya había indicado, la corrosión la vemos en todo nuestro ambiente natural y puede estar escondida o oculta, pero tarde o temprano siempre van a salir. Independientemente sea el tipo de corrosión, cada efecto que el ambiente produce o que se encuentra en el ambiente afecta directamente al metal. Y bueno, la mejor manera de prevenir es a través del medio de la observación. Muchas gracias, mi nombre es Diego Roterán, estudiante de Ingeniería Mantenimiento Mecánico.